Dios les bendiga, hermanos. El mensaje que quiero tratar de compartir con ustedes se titula Cuidando la presencia de Dios. Y les invito a que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, para leer el verso 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, en el verso 9 dice: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Tuve el deseo de compartir este mensaje con ustedes porque como familia hemos conocido y creo nos hemos preocupado al ver personas que piensan que pueden estar ofendiendo a Dios y al mismo tiempo tener la bendición y presencia de Dios en sus vidas. Si estudiamos la Biblia, aprendemos que esto no es posible. Si nosotros estamos ofendiendo a Dios, no podremos tener su presencia morando en nosotros. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, del verso 1 al 2, encontramos un texto semejante al que leímos al inicio. Les invito a que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 15, del verso 1 al 2, dice: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Cuando leí este texto, recordé mucho lo que nos ha enseñado el pastor cuando nos dice: Dios estaba con José porque José estaba con Dios. Y esto lo aprendemos en este texto de Crónicas. En otra versión dice: el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Hermanos, yo creo que tener la presencia de Dios en nuestras vidas es el mejor regalo y bendición que como personas podríamos recibir, porque es en la presencia de Dios donde nosotros experimentamos el verdadero gozo, la verdadera paz y la verdadera vida. Pero el poder conocerla no es algo sencillo. La Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios y eso nos impide conocer la presencia de Dios. El pecado es nuestra desobediencia a Dios y en la palabra aprendemos que todos hemos pecado. Romanos 3:23 en una versión dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero el amor de Dios por nosotros es tan grande que estuvo dispuesto a pagar el precio para que nosotros pudiéramos conocer su presencia incomparable. En Romanos 5:8 encontramos ese texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si nosotros meditamos en la palabra, podemos conocer el amor de Dios por nosotros y todo lo que Él ha hecho para salvarnos y para que podamos recibirle. El Padre Celestial, por amor a nosotros, entregó lo más valioso que tenía. Envió a su único Hijo a la tierra para que pagara el precio de nuestros pecados. El Señor Jesús en la cruz derramó su sangre preciosa y murió en nuestro lugar. Pero al tercer día resucitó, venciendo a la muerte y el pecado. Con su preciosa sangre, Cristo nos abrió el camino que nos permite acercarnos a Dios. En el libro de Hebreos
en los capítulos 8, 9 y 10, podemos meditar un poco más en lo que Dios hizo por nosotros. Ahorita yo quiero leer en Hebreos 10, del 19 al 22, dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. El Padre Celestial también nos ha enviado al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y constantemente habla a nuestros corazones para mostrarnos la gravedad de nuestro pecado y la gran necesidad que tenemos de Cristo. Como podemos ver en estos pasajes de la Biblia, nuestro Creador y buen Dios pagó un alto precio para que nosotros tuviéramos la bendición de acercarnos a Él y conocer su presencia gloriosa, no solo aquí en la tierra, sino por la eternidad. Y como podremos recordar, hermanos, en esta congregación, nuestro pastor constantemente nos está enseñando acerca de la eternidad, de que nosotros somos personas eternas y nosotros vamos a tomar esta decisión tan seria, tan delicada, en dónde vamos a estar por la eternidad, en una eternidad con Cristo para siempre o en una eternidad sin Cristo para siempre. Y es una decisión que cada uno de nosotros va a tomar. Ahora, tal vez nos podrían surgir algunas preguntas y en este mensaje me gustaría reflexionar en tres. La primera pregunta es: ¿alguien que no ha conocido a Dios podría recibir la presencia de Dios en su vida? La segunda pregunta es: ¿alguien que sí ha conocido a Dios podría perder la presencia de Dios? La tercera pregunta es: ¿alguien que ha perdido la presencia de Dios podría volver a recuperarla? Al meditar en la palabra, podríamos conocer las respuestas a estas preguntas. Veamos la primera. ¿Alguien que no ha conocido a Dios podría recibir la presencia de Dios en su vida? La respuesta es sí. La palabra nos enseña que si buscamos a Dios con un corazón sincero, podemos hallarle. Tal vez podríamos pensar: pero yo soy indigno de recibirle. Sí, la verdad es que todos somos indignos de recibirle, porque todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. Pero como vimos hace un momento, el amor de Dios por nosotros es tan grande que pagó un precio muy alto para que podamos acercarnos a Él y recibirle. Pero aunque Dios nos ama, Él no entrará a la fuerza en nuestras vidas. Nuestro buen Dios es respetuoso y por eso el abrirle la puerta de nuestro corazón será una decisión personal, una decisión que cada uno de nosotros tomará. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Tal vez alguien podría decir: bueno, a mí esto del amor de Dios no me interesa, porque lo mejor que me podría pasar es viajar a tal país y conocerlo. O tal vez dice: lo mejor que me podría pasar a mí es saludar y tomarme una foto con tal famoso. O lo mejor que me podría pasar es trabajar en tal empresa. Pero en realidad, hermanos, creo que lo mejor que nos podría pasar es tener la presencia de Dios morando en nuestras vidas, porque su presencia es incomparable, su gloria es indescriptible.
Recibir su presencia es lo mejor que nos podría pasar, porque es solo ahí donde nosotros conocemos que en Dios somos amados, perdonados, limpiados y vivificados, porque solo ahí es donde nosotros podemos conocer el verdadero gozo, la verdadera paz y la verdadera vida. Y al pensar acerca de la presencia de Dios, hay dos textos de la Biblia que me gusta mucho leer y siempre que medito en ellos me admiro mucho. Pero antes de ir a estos textos, me gustaría mencionarles lo siguiente. En la época de Moisés y el pueblo construyeron un lugar para Dios. Y en la época de Salomón y el pueblo construyeron un lugar para Dios. Ahora veamos lo que pasó en esos lugares. El primer texto se encuentra en Éxodo capítulo 40, del verso 34 al 35. Éxodo 40, 34 y 35 dice así: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. El otro texto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 8, del verso 10 al verso 11. Les invito que vayamos a este texto. Primera de Reyes, capítulo 8, del verso 10 al 11 dice: Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y al leer estos textos somos motivados a decir lo siguiente: ¿qué hicieron estas personas para que la gloria de Dios llegara a ese lugar de esa manera tan especial? Algunas de las cosas que hicieron fueron las siguientes. Ellos buscaron a Dios, obedecieron a Dios y se esforzaron por honrar a Dios. Meditemos en estas acciones. Ellos buscaron a Dios con todo su corazón y en esa búsqueda venían al Señor para pedirle perdón por sus pecados. En los tiempos de Moisés y Salomón, el pueblo, a través de ceremonias especiales que Dios les había enseñado, ofrecían sacrificios para pedir perdón por sus pecados. A través de esta acción, ellos se presentaban delante de Dios reconociendo que habían pecado y que necesitaban su perdón. Después de que el Hijo de Dios se ofreció por nosotros en la cruz, ya no es necesario hacer sacrificios como en esos tiempos, porque gracias al sacrificio de Cristo y al camino que Él nos abrió, podemos acercarnos a Dios. Y por medio de la oración y su palabra, podemos buscarle con todo el corazón. Con oraciones sinceras de arrepentimiento, podemos venir al Señor para pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle ayuda para abandonar el pecado. Ahora, otra acción que vemos en estas personas es que obedecieron a Dios. Para que la presencia de Dios llenara esos lugares de esa manera tan especial, vemos que ellos no hicieron las cosas a su manera, las hicieron a la manera de Dios, como Dios había dicho. En otras palabras, fueron obedientes al Señor. En Éxodo capítulo 40,
Vemos que Moisés hizo las cosas a la manera de Dios. Cada detalle, las medidas, el material, las vestiduras y más, todo se hizo como Dios había mandado. Y en el verso 16 de este capítulo podemos leer: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Y les invito, hermanos, que vayamos a Éxodo en el capítulo 40 para leer unos versos. Voy a leer la parte final de los siguientes versos. En Éxodo capítulo 40, en el verso 19 al final dice: como Jehová había mandado a Moisés. En el verso 21, como Jehová había mandado a Moisés. 23, como Jehová había mandado a Moisés. 25, como Jehová había mandado a Moisés. 27, como Jehová había mandado a Moisés. 29, como Jehová había mandado a Moisés. 32, como Jehová había mandado a Moisés. Como podemos ver, hermanos, Moisés y el pueblo hicieron las cosas a la manera de Dios, como Dios les indicó. Ellos fueron obedientes a la voz de Dios. En el caso de Salomón, también vemos que él recibió instrucciones específicas para la construcción del templo. En Primera de Crónicas, capítulo 28, en el verso 11, encontramos que dice: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo. El verso 12 dice: asimismo le dio el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Las instrucciones que David dio a Salomón para edificar el templo no fueron a su manera, sino a la manera de Dios, como Dios le había mostrado. En Primera de Crónicas, capítulo 28, en el verso 19 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Si queremos que la presencia de Dios sea una realidad en nuestras vidas, en nuestros hogares o en nuestras congregaciones, es importante hacer las cosas a la manera de Dios. Es necesario ser obedientes a su palabra. Recordemos, hermanos, que la obediencia a Dios abre la puerta a la bendición de Dios. Otra acción que vemos en estas personas es que se esforzaron por honrar a Dios. El lugar que se consagraría para Dios requirió de esfuerzo, tiempo, recursos y trabajo sincero. Y tanto en el caso de Moisés como en el de Salomón podemos ver todo el esfuerzo que se realizó para la construcción de ese lugar. Veamos las palabras de David en los siguientes textos. En Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 14 dice: he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová, y menciona todo lo que él había preparado, a lo cual Salomón iba a añadir. Y en los siguientes textos vemos frases como en Primera de Crónicas 29, verso 2 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. En el verso 3 dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo, he preparado, he dado para la casa de mi Dios. Reflexionemos, hermanos, nos hemos esforzado para preparar ese lugar donde queremos que la presencia de Dios sea una realidad, ese lugar que queremos ver lleno de la gloria de Dios. Y ese lugar puede ser nuestra vida, hogar o congregación. El esfuerzo que nos implique dedicarle a Dios tiempo, recursos y trabajos
para honrarle vale la pena, porque Dios recompensa y bendice ese esfuerzo. Sabemos, hermanos, que se requiere de un esfuerzo para venir a la casa de Dios, para estar en oración, para meditar en su palabra, para servir a Dios. Se requiere un esfuerzo, pero si nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón, no será en vano, porque Dios bendice ese esfuerzo. En Isaías capítulo 64, del verso 4 al 5, en una versión dice: fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él esperan. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Hermanos, si hemos tenido la bendición de conocer a Dios, Dios quiere que nuestra amistad con Él crezca más y no que suceda lo contrario. Si hemos conocido algo de Dios, Él quiere que le conozcamos más y cada vez más. Ahora veamos la siguiente pregunta. 2. ¿Alguien que sí ha conocido a Dios podría perder la presencia de Dios? La respuesta es sí. Pero antes de meditar en este punto, me gustaría mencionar lo siguiente. El hecho de que pasemos por un tiempo difícil no siempre significa que Dios nos ha abandonado. En la Biblia vemos que los hijos de Dios también atraviesan aflicciones y pruebas, pero recordemos que no es lo mismo pasar un tiempo difícil con la presencia de Dios en nuestras vidas que sin su presencia. Porque cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, entonces dejamos de tener ese gozo, paz y vida que solo Dios da. Ahora, regresando a la segunda pregunta, meditemos en la respuesta. Si descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas, sí podemos perderla. En Ezequiel capítulo 10 encontramos un pasaje donde el profeta describe una visión que se le mostró. Y les invito a que vayamos al libro de Ezequiel en el capítulo 10. No vamos a leer ahorita todo este capítulo, pero me gustaría comentarles lo siguiente. Sinceramente, cuando leí este capítulo, me resultó difícil entender la visión que se describe aquí, pero algo que sí pude comprender y me entristeció mucho fue el título que tiene este capítulo. En el título podemos leer lo siguiente: la gloria de Dios abandona el templo. Qué palabras tan fuertes. Qué triste sería que en el libro de nuestra vida se escribiera: la gloria de Dios abandonó a esa persona. La gloria de Dios abandonó ese hogar. La gloria de Dios abandonó ese lugar. Tal vez alguien diga: bueno, ahí dice que abandonó el templo. Pero recordemos, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestras vidas se convierten en el templo de Dios. Segunda de Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, nuestra vida puede ser un templo que Dios abandone si descuidamos nuestra relación con el Señor. Es triste leer la historia de personas que un día conocieron a Dios y su presencia, pero su desobediencia al Señor apartó la presencia de Dios en sus vidas.
Jueces 16:20, hablando de Sansón, dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y Primera de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Al igual que hace un momento, ahora podríamos preguntarnos: ¿qué hicieron estas personas para que la gloria de Dios se apartara de ellos? Al meditar en la palabra, vemos que ellos dejaron de buscar a Dios, empezaron a desobedecer a Dios, dejaron de respetar a Dios. Meditemos un poco en estas acciones. Ellos dejaron de buscar a Dios. Algunos empezaron a adorar ídolos. En Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 12 dice: y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Tal vez nosotros podemos decir: pero yo no estoy adorando un ídolo, como se menciona aquí, pero quizás un trabajo, el entretenimiento o una relación le han quitado a Dios la importancia en nuestras vidas. Tal vez ese entretenimiento, trabajo o persona ha hecho que Dios ya no sea importante para nosotros. Le ha quitado a Dios el tiempo que le pertenece. Ha hecho que nosotros dejemos de buscar a Dios. Y el dejar de buscar a Dios no es cosa sencilla, porque eso nos lleva a la desobediencia. Tengo la bendición de ser hija de los pastores y me he dado cuenta junto con mis hermanas que ellos se preocupan y se afligen cuando ven que una persona deja de buscar a Dios, cuando ven que una persona está dejando de venir a la casa de Dios, de estar en oración, de meditar en su palabra. Nosotras vemos cómo ellos se preocupan porque saben que el dejar de buscar a Dios no es cosa sencilla, porque eso siempre nos lleva a la desobediencia a Dios. Y es lo que vemos en estas personas. La otra acción fue que ellos empezaron a desobedecer a Dios. Aquí mismo en Segunda de Reyes capítulo 17, voy a leer unos versos, voy a leer unas frases que me llamaron la atención. En Segunda de Reyes capítulo 17, en el verso 14 encontramos que dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. En el 15 dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. En el 16 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Si conociendo la palabra de Dios nos atrevemos a desobedecer al Señor, esa desobediencia apartará la presencia de Dios en nuestras vidas. Les invito a que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, para leer el verso 20. En Segunda de Crónicas 24, en el verso 20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Despreciar la palabra de Dios y desobedecerla es una situación grave. Si sabemos que no debemos mentir y mentimos, si sabemos que no debemos robar y robamos, estamos desobedeciendo a Dios y estamos en peligro de perder su presencia. O tal vez hemos pensado que podemos desobedecer a Dios en lo escondido y quizás en el trabajo, en la escuela, en internet o en los pensamientos
donde aparentemente nadie nos ve, hemos estado ofendiendo a Dios, pero recuerda que Dios sí nos ve. Él no puede ser burlado y desobedecerle en lo escondido también traerá destrucción. En Segunda de Reyes capítulo 17, en el verso 9 vemos que dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. En el verso 18 dice: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y en el verso 23 dice: Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, e Israel fue llevado cautivo de su tierra. La presencia de Dios puede abandonarnos si hemos decidido persistir en desobedecer y ofender a Dios. En Ezequiel, en unos pocos versos y capítulos antes de leer la gloria de Dios abandona el templo, encontramos el siguiente texto. En Ezequiel capítulo 8, verso 6 dice: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Reflexionemos, hermanos, y tengamos cuidado de no permitir en nuestras vidas cosas que ofendan o contristen la presencia de Dios. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestros motivos, cuidemos nuestras acciones, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchamos y seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos advierte o nos reprende por algo. Si tenemos que corregir algo, no endurezcamos la cerviz, al contrario, seamos obedientes, seamos diligentes en obedecer, para que no se hallen en nosotros cosas que puedan apartar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hace poco, mis hermanas y yo, por separado, tuvimos unas experiencias muy aleccionadoras. Y es que nosotras estuvimos escuchando una canción aparentemente cristiana, que la cantaba una persona aparentemente cristiana. Pero después de eso tuvimos unas experiencias espirituales muy feas. Y cuando tratamos de preguntarle al Señor por qué había pasado eso, sentimos que Dios nos mostró lo siguiente: una canción puede ser aparentemente cristiana y la puede cantar o tocar una persona aparentemente cristiana, pero si esa persona está ofendiendo a Dios, ella va a ministrar y transmitir aquello de lo que ella está llena. Si esa persona en lo escondido le ha abierto la puerta al enemigo y a las tinieblas, lo que ella va a ministrar y transmitir serán esas tinieblas. Después de esto, mis hermanas y yo tratamos de tener más cuidado en lo que escuchamos, aunque sea un canto aparentemente cristiano. A veces mis hermanas y yo platicamos y decimos: tal vez los hermanos podrían pensar que estamos locos con esto de cuidar algunas cosas que pueden parecer exageradas, como la música o el vestuario. Pero hermanos, nunca ha sido nuestra intención ser exagerados o arruinar sus gustos. Lo único que hemos querido es tratar de compartirles lo importante que es cuidar cada área de nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para que así en nuestras vidas no se hallen cosas que hagan apartar la presencia de Dios de nosotros. Deuteronomio 23:14 dice: porque Jehová tu Dios
anda en medio de tu campamento para librarte. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. De muchas formas y a través de muchos mensajeros, Dios le advirtió a su pueblo que si ellos se apartaban de Dios para ir y estar en desobediencia y rebelión a su palabra, ellos terminarían en destrucción. Hermanos, si las consecuencias de nuestras rebeliones no han llegado, no quiere decir que no llegarán. El hecho de que Dios ha tenido misericordia de nosotros no significa que Dios aprueba nuestras rebeliones. Si Dios ha esperado, es porque quiere darnos tiempo para el arrepentimiento. Pero recordemos, hermanos, que ese tiempo no será para siempre. En el libro de Jeremías vemos cómo Dios constantemente llamaba a su pueblo al arrepentimiento, pero ellos despreciaron su voz y ese llamado de arrepentimiento y persistieron en sus rebeliones. Al final del libro de Jeremías vemos que el pueblo terminó en destrucción y cautiverio, pero podríamos preguntarnos, ¿qué hizo el pueblo para terminar en esa terrible condición? Al inicio del libro encontramos la respuesta. Ellos habían dejado a Dios. En Jeremías capítulo 2, en el verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En el verso 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. En las personas que perdieron la presencia de Dios en sus vidas, también podemos ver la siguiente acción. Ellos dejaron de respetar a Dios. Y al pensar en esto, me gustaría comentarles lo siguiente. A mí me entristece mucho escuchar personas que dicen: Dios va a pelear tus batallas. Pero hermanos, si nosotros estamos ofendiendo a Dios y hemos dejado de respetar su presencia, Él no peleará nuestras batallas. Y eso lo podemos aprender en Primera de Samuel, del capítulo 2 al capítulo 4, porque Dios no puede ser burlado. En Primera de Samuel vemos que Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí, habían despreciado a Dios, habían ofendido al Señor y no mostraban respeto a Dios. Les invito a que vayamos a Primera de Samuel, en el capítulo 2, voy a leer los siguientes versos. Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 12 vemos que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En el verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Al leer estos textos podemos ver que ellos no amaban a Dios ni querían servir al Señor. Tristemente, ellos querían tratar a Dios como su sirviente. Un día, cuando estaban en una batalla, al ver que estaban perdiendo ante el enemigo, en vez de humillarse ante Dios para pedirle perdón por sus pecados y por sus rebeliones y para pedirle ayuda, en vez de hacer eso, vemos que ellos se atrevieron a traer el arca de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 4,
en el verso 3 y 4 dice: Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. En el 4 dice: Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ellos habían ofendido a Dios y ahora querían que Dios peleara por ellos. En 1 Samuel capítulo 4, no vemos a Ofni y Fines humillándose delante de Dios, ni pidiendo perdón por sus rebeliones. Lo que vemos es que se atrevieron a traer el arca de Dios para que les diera la victoria en esa batalla. Dios no es nuestro sirviente, Dios es Dios. En estos pasajes nuevamente vemos que estas personas no amaban, ni respetaban, ni querían servir a Dios. Ellos querían tratar a Dios como sirviente. Pero en David vemos una persona que sí amaba a Dios, que amaba la obra del Señor y que respetaba a Dios. Y a diferencia de Ofni y Fines, David en un momento de aflicción pidió que se tuviera cuidado del arca de Dios. En 2 Samuel capítulo 15, en los versos 24 y 25 vemos que dice: Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca de Dios. En el 25 dice: Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Hermanos, esto no significa que Dios no está dispuesto a ayudarnos en los momentos de aflicción. Lo que significa y podemos aprender es que debemos tener mucho cuidado con qué actitud nos acercamos a Dios y con qué actitud tratamos las cosas de Dios, porque a Dios no le podemos engañar. Él ve lo profundo de nuestro corazón y sabe cuando le buscamos con sinceridad o falsedad. Y Dios sabe cuando a su presencia la hemos tratado con respeto o sin respeto. Recordemos lo que nos dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para terminar, veamos la última pregunta. Número 3. ¿Alguien que ha perdido la presencia de Dios podría volver a recuperarla? Si Dios nos da la oportunidad y nosotros estamos dispuestos a recuperarla, la respuesta podría ser sí. Como el pastor nos ha enseñado y en la palabra vemos, Dios no recibe cualquier oración. Dios solo escucha la oración de los que le aman y obedecen, y la oración de las personas verdaderamente arrepentidas. ¿Por qué se hace énfasis en verdaderamente arrepentidas? Porque lamentablemente podemos tener un arrepentimiento u obediencia falsa. Por ejemplo, quizás empezamos a hacer cosas diciendo, ya para que el pastor me deje de molestar. O hacemos cosas diciendo, ya para que mis papás me dejen en paz o me den lo que quiero. O quizás hacemos cosas no para agradar a Dios, sino para compararnos y sentirnos superiores a otros. Dios ve el corazón y Él no recibe ni bendice el arrepentimiento
y la obediencia falsa. Pero si venimos al Señor con un corazón quebrantado y sincero, Él no rechaza esa oración. En el Salmo 51 encontramos una oración preciosa de arrepentimiento. Ahí vemos cómo David se humilla y le pide perdón a Dios por su pecado y va a la raíz del problema, pidiéndole a Dios un corazón nuevo. David sabía que el Espíritu de Dios se podía apartar de una persona. Él lo había visto en Saúl y por eso vemos que le suplica al Señor lo siguiente. Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si es nuestro clamor que la presencia de Dios vuelva a ser una realidad en nuestras vidas, es necesario humillarnos para pedirle perdón y debemos preparar ese lugar donde queremos que la presencia de Dios regrese. Para empezar, ese lugar será nuestra vida, porque en la medida que nuestra vida está llena de la presencia de Dios, entonces podemos ser de bendición para nuestro hogar, para la congregación y para más personas, porque no somos nosotros los que bendecimos, sino Dios a través de nosotros. En la Biblia hay un pasaje donde vemos a un pueblo que había dejado de buscar a Dios, pero después hizo algo para reconciliarse con Dios. Les invito a que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, para leer los versos 6 y 7. Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el verso 6 y 7 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. En estos textos vemos que el pueblo había cerrado las puertas del templo, habían apagado las lámparas, habían dejado de buscar a Dios y de honrar a Dios. Pero Ezequías hizo lo siguiente. Vemos que en el verso 3 dice: abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En el verso 5, y les dijo: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová y sacad del santuario la inmundicia. En el verso 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Al meditar en estos textos, podemos aceptar el llamado de volvernos a Dios y seguir el ejemplo de estas personas. Vuelve a abrir las puertas de tu corazón para buscar a Dios. Si habías arrumbado tu Biblia, vuelve a tomarla, vuelve a abrirla, a leerla, a meditar en ella, a escribirla, a memorizarla y a obedecerla. Empieza a sacar de tu vida toda inmundicia que ofende a Dios. Quita de tu mente todo pensamiento sucio, inmoral o malo. Quita de tu boca la mentira, los chistes sucios y groserías. Quita de tu vista todo entretenimiento o contenido que no le agrada a Dios. Quizás podemos decir: pero para mí es imposible. Sí, hermanos, para nosotros es imposible. Pero hermanos, Dios ve nuestro corazón. Él ve nuestro intento y esfuerzo por dejar de practicar el pecado. Y cuando nosotros hacemos lo posible, Él hace lo imposible. Si nos humillamos ante Dios para pedirle perdón y tenemos un verdadero arrepentimiento, podríamos volver a ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos,
esforcémonos por cuidar la presencia de Dios. Esforcémonos para buscar, obedecer y honrar a Dios, para que así su presencia no se aparte de nosotros y pueda habitar en nosotros. El viernes el pastor nos compartió el siguiente texto y me gustaría que lo leamos. En Juan capítulo 14, verso 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Le pedimos a Dios, hermanos, que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas como lo ha sido para nosotros. Que Dios les bendiga.